Viernes 5 de agosto del 2022, a nombre de la Primera Iglesia Bautista Cristiana Jesús Fuente de Vida Eterna, de San Juan de Abajo, Bahía de Banderas, Nayarit, México. Le agradecemos su compañía, le agradecemos a todos aquellos también quienes ven después las grabaciones de estas enseñanzas. Que el Señor siga obrando a través de su palabra. Sabemos que la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Y quiero suplicarle amablemente, así como estamos de pie, que podamos elevar esta oración y decirle al Señor: ayúdanos a entender, a escuchar, pero sobre todas las cosas, como dice tu palabra, tú pones en nosotros no solamente el deseo de querer obedecerte, sino permítenos con tu gracia y favor obedecerte como es debido. Señor, gracias te damos en esta tarde. Suplicamos tu presencia no solamente para llevarnos a cantarte, sino también rogamos, Padre, que nos ayudes a entender tu palabra. En el nombre de Jesús te suplicamos, por favor, ayúdanos a entender no solamente aquello que escuchamos, quizás, Padre, con oído liviano, sino ayúdanos a entender también aquellas cosas que quizás únicamente tal vez memoricemos o escribamos en algún apunte. Sabemos que tú tienes preparado para nosotros, conforme a tu propósito y voluntad, lo que necesitamos. Ayúdanos en esta tarde a no solamente escuchar, Padre Señor, también te suplicamos que abra nuestra mente y nuestro corazón. Tú dijiste que tu Santo Espíritu nos iba a llevar a ti, nos iba a enseñar tus palabras. Eso es lo que rogamos y suplicamos en esta tarde. Que tu Santo Espíritu nos instruya, nos enseñe y permita que a través de tu palabra nuestra vida siga siendo transformada y madure conforme a tu propósito. Abre la palabra para nosotros y abre nuestro corazón para tu palabra. En Jesucristo, amén. Acompáñenme al libro de los Hechos, capítulo 9. Reitero la cita, libro de los Hechos, capítulo 9. Versículos del 1 al 9 nada más, aunque vamos a explicar hasta el versículo 20. Dice la bendita palabra de Dios: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Dios bendiga su palabra. Puede tomar asiento. Este es el último mensaje. Recuerden que habíamos dicho que íbamos a tratar 10 personajes dentro de la serie Encuentros con Dios que transforman. Hemos hablado de 9 hasta lo que fue el día domingo pasado. Los 9 personajes, 5 del Antiguo y 5 del Nuevo. Dentro del Nuevo tocamos 2 mujeres y 3 varones. Pero el encuentro que ahora vamos a detallar es el encuentro de Jesús con Pablo o con Saulo, como va a decir. Recuerde que cuando la Escritura menciona generalmente el nombre, menciona Saulo. Saulo es el nombre previo al encuentro con Jesucristo. Después va a cambiar su nombre, lo cual indica un cambio de vida o un proceso de conversión. Pero el encuentro de Jesús con Saulo nos muestra: Jesús es el único que puede convertir un corazón que es enemigo de él, hostil, que persigue, que es opositor a Jesucristo mismo. El Señor es el que se puede encargar de transformarlo en un fiel sirviente, y eso es lo que nosotros vamos a ver en la vida del apóstol Pablo. Jesús es el único
que es especialista en transformar enemigos en amigos, tramposos en gente honesta, rebeldes en personas obedientes, cobardes en valientes, ignorantes en sabios, ineficientes en personas eficientes, incrédulos en creyentes fieles, gente hostil, enemiga, en gente aliada, fraterna, gente desesperanzada, en gente llena de esperanza. Y hoy día, a través de lo que vamos a tratar en el libro de los Hechos, capítulo 9, de perseguidor a seguidor. Eso es lo que va a ser de la vida del apóstol Pablo. A grosso modo, en todo el capítulo 9, hay 3 acciones que Jesucristo lleva a cabo, a través de las cuales dirige la vida del apóstol Pablo de un adversario a un fiel colaborador. Hay 3 cosas que Dios hace, y esos 3 procesos o esas 3 etapas en el proceso de la vida de Pablo se repiten a lo largo de cada una de la vida de los cristianos. En primer lugar, encontramos de los versículos 1 al 5 que cuando Jesús quiere convertir a un adversario en un fiel servidor, lo primero que hace Dios es confrontar a la gente, es salir al encuentro de las personas. Pablo experimenta algo que a veces es difícil de reconocer. Difícil de reconocer, Pablo dijo en cierta ocasión que él un día era, lo dice Filipenses capítulo 3, un día él era el más acérrimo perseguidor de la iglesia. Pablo dijo en cierta ocasión, Filipenses 3, verso 6, dice: ustedes ya saben cómo me comportaba antes. Ustedes ya saben que de todos los fariseos, yo fui uno de los que pusieron total empeño para frenar la obra de Cristo, para atacar a los seguidores de Cristo. Ustedes saben que yo fui, y dice él varias veces y con vergüenza, yo fui un perseguidor. Esa es la palabra que él utiliza. Jesús confronta entonces a Pablo en el capítulo 9 del libro de los Hechos, lo confronta de camino hacia una tarea, la verdad, cruel y sanguinaria. Jesús le sale al encuentro, y cuando le sale al encuentro, Jesús encuentra un hombre que vive con un celo religioso, pero un celo religioso que no procede de Dios. Esas son las personas más difíciles a veces de alguna manera, descubrir y enfrentar. Aquellas personas que viven sin conocer a Dios, pero que piensan que están bien delante de Dios. Eso era Pablo. Pablo era un religioso sumamente celoso. ¿De qué? Del judaísmo. Pero hay que decir algo con respecto al judaísmo de aquel tiempo y de Pablo y de todos los personajes que van a estar involucrados en el Sanedrín. Hay 2 tipos de judaísmo, el que el pueblo profesa y el que los dirigentes profesan. El que los dirigentes profesan, lamentablemente, muchos de ellos no viven de acuerdo ni comprometidos con lo que es el judaísmo en el amplio sentido de la palabra. Algunos de ellos se ostentan como maestros, los sacerdotes, sin estar comprometidos debidamente con Cristo. A ellos les interesa el dinero, la posición, la política, los beneficios que ello trae. Pero hay otros que sí profesan con fidelidad lo que en el judaísmo han aprendido respecto a la Escritura. Tenemos ejemplos como la familia de Juan el Bautista, sus papás, gente que amaba a Dios, que buscaba servir a Dios. Tenemos a José y a María también. Tenemos a Simeón, tenemos a Ana. Estoy hablando del primer capítulo del libro de Lucas. Lucas registra que sí había fe entre el pueblo. El judaísmo, no podemos nosotros decir que el judaísmo del que Pablo según estaba defendiendo sea realmente el judaísmo de todos los fieles del pueblo de Israel. Hay que distinguir siempre. Un poco no hace a todos. No se puede generalizar por unos cuantos a todos. Pablo, varios de los sumos sacerdotes, algunos de ellos pertenecían a la familia de los saduceos. Saduceos y fariseos estaban en común y mutuo acuerdo en vigilar y cuidar la vida, entre comillas, espiritual del pueblo.
Y para ello generalmente lo que solían hacer era evitar que cualquiera se levantara y dijera que era maestro. A Jesús lo persiguieron porque ellos pensaron que Jesús era una amenaza. Vieron a Jesús, de acuerdo al capítulo 11 del libro de Juan, versículos 47 al 53. Para el Sanedrín Jesús era una amenaza. ¿En qué sentido? En cuanto a su enseñanza, en cuanto a los dones y milagros que se estaban llevando a cabo. Para ellos, ante sus ojos, Jesús era una amenaza. La forma en que lo frenan es una manera cruel, a base de engaño, influyen de forma negativa en el pueblo y hacen que el pueblo juntamente con ellos lleven a Jesucristo a morir a la cruz. Jesucristo obviamente tenía planeado, nos van a decir los escritores bíblicos, que tal cosa sucediera. Pero en el apóstol Pablo nosotros encontramos algo que es un arma de doble filo. Una cosa es tener un celo que provenga de Dios y otra cosa muy distinta, tener un celo que proceda de este mundo. Pablo en este caso manifiesta un celo, como él dijo en Filipenses 3:6, pero no es un celo santo, es un celo perjudicial, es un celo religioso. En el versículo 1, cuando dice, respirando aún amenazas y muerte, esa es una forma de expresión, un hebraísmo le llaman, una forma en que ellos como judíos lo que trataban de decir era lo siguiente, que él era una persona que se enfocaba muchísimo en un propósito, en un proyecto, y en este caso la forma en que él se enfocó en eso, podemos decir de alguna manera, Pablo se convierte en el rostro inquisidor, perseguidor de ese grupo de intereses que estaban entre los sacerdotes. ¿Por qué siguen persiguiendo a los mensajeros de Cristo? Porque detestaban a Cristo, porque para ellos Cristo no podía ser quien decía ser, porque no provenía ni de su círculo, no había estudiado en sus escuelas, no había recibido autoridad de ellos, y sobre todo por haber muerto en una cruz. Ahora, tenemos que tratar de entender la mentalidad del liderazgo del Sanedrín, o de gran parte del liderazgo. Tenemos que entender algo. Ellos toda su vida creyeron que Dios era solo uno, que entonces se aparecieron, en este caso, un hombre y Dios, Jesucristo, y que Él dijese que Él era igual a Dios, que era hijo de Dios, no era sencillo de creer, porque toda su vida en el judaísmo les habían enseñado, Deuteronomio capítulo 6, verso 4, oye Israel, nuestro Dios, Jehová uno es. Entonces que se presente de repente alguien y diga, yo soy igual a Dios, yo soy hijo de Dios. Ellos no conocían, no habían recibido lo que se llama la revelación de que Dios no era, diría, como ellos habían pensado, único en cuanto a persona, en su persona había también comunión perfecta con Hijo y el Espíritu. Ellos sí reconocían al Espíritu, pero no habían escuchado del Hijo. Cuando Jesús entonces se presenta, ellos dicen, si nuestro Dios es uno solo y solo reconocemos al Espíritu y que éste diga que es Dios y que diga que es el Hijo de Dios, no lo reconocieron como tal. Ahora, ¿cuál fue el problema? El problema fue cómo ellos se apartaron de la Escritura. En ciertas ocasiones Jesús le va a decir, ustedes cometen un error. No saben lo que dice la Escritura, ignoran lo que dice la Escritura, erráis, les dice algunas veces, particularmente a los saduceos, también le dice a los fariseos, están cometiendo un error, porque las Escrituras me señalan a mí. Juan 5:39, por ejemplo, les dice, la Escritura me señala a mí. Lucas 24, Jesús explicándole a los que van en el camino en Maús, usa toda la Escritura para explicarles quién es Él. Es un problema entonces de la gente. Y Pablo, al parecer, uno pudiera pensar como una persona tan estudiada como él, tan amante según de lo que es el judaísmo, fue capaz de convertirse en una persona tan malvada y sanguinaria, porque las palabras que se utilizan cuando dicen amenazas y muerte, amenazas es una forma de hablar para herir o para meter miedo en la gente. Lo que hacían los fariseos a través de la mano el Sanedrín, el sumo sacerdote, a través de la mano del apóstol Pablo,
No solo era que habían publicado cartas y que le daba plena autoridad para arrestar a cualquier seguidor de Cristo donde había sinagogas, sino que también ellos se encargaban de distribuir mensajes cuya finalidad era intimidar y meter miedo. Esos son amenazas. Las amenazas eran mensajes duros, hostiles, que se corría de boca en boca para tratar de meterle miedo. No bastaba eso, implementaron medidas adicionales como era la persecución a través del arresto, la violencia, el golpe, diría una forma injusta. Llegaban a tu casa, si tú eras señalado como seguidor de Cristo, sin indagar mucho llegaban, golpeaban a la puerta, te sacaban a la fuerza, te encadenaban y te llevaban preso sin antes haberte leído los cargos, solamente por sospecha de que era seguido. Esa era la forma. Dice literalmente la escritura que arrastraban gente. Es literal. Es una forma violenta en la que se está llevando a cabo. Eso es Pablo. Hoy día le diríamos nosotros que es un inquisidor. Hechos 8, verso 1 y 3 dice: Pablo se vuelve el rostro de aquella maldad. Pablo se vuelve el rostro de aquel celo que procede del pecado. ¿Cómo es posible que pueda abogar estar haciendo algo por Dios y estar maltratando y dañando gente? Él pensaba que estaba sirviendo a Dios a través de esa manera. Él pensó que estaba haciendo bien. Él pensó: voy a evitar que mi nación se extravíe siguiendo la falsa religión de un hombre que se dijo hijo de Dios. No puede ser tal cosa. Entonces vamos a evitarle al pueblo caer en perdición, alejando a ese hombre y su doctrina de la nación. Lo que él no sabe, que son ellos los que están perdidos y no es al que está persiguiendo. Que no es el que va a caer preso al final, va a ser él y no van a ser a los que por él va. Él piensa que está sirviendo a Dios. Jesús dijo en Juan 16:2 que un día iba a llegar y que la gente iba a pensar que iba a estar sirviendo a Dios por matar a otros. Eso es lo que Pablo está haciendo. No, Pablo mata por mano propia, pero él es el autor intelectual de cómo se puede arrestar y a dónde hay que ir por los cristianos. Él colabora de esa manera y se vuelve el representante o la mano ejecutora de la voluntad de algunos malvados que estaban en el Sanedrín, y a través entonces de un celo religioso cruel y despiadado empiezan a perseguir gente por toda la nación, empezando en Jerusalén. En Jerusalén ya sabemos que arrestaron a Juan y a Pedro, 2 veces los arrestaron, que golpearon a Esteban y lo mataron, y ahí estaba, por cierto, Pablo. Tal es así que en el capítulo 4 del libro de los Hechos dice que la gente ora a Dios pidiéndole a Dios misericordia y que se haga cargo de las amenazas que están recibiendo del Sanedrín. Frente a ellos va Pablo. El capítulo 9 del libro de los Hechos es un parteaguas en toda la historia del desarrollo de la iglesia. Ahí encontramos al apóstol Pablo mostrando algo que Jesús va a tratar en su vida. El celo religioso, producto de un corazón pecaminoso, que produce dolor, tristeza, maltrato, persecución y también produce rechazo a Cristo, de ninguna manera puede ser un servicio a Dios. Pero eso Pablo no lo entiende. Él no entiende que lo que está haciendo no es una actividad que Dios apruebe. De hecho, en el mismo capítulo 9, en el versículo 13, el propio Ananías, el que Dios va a mandar para orar por Pablo, le dice: Señor, ¿cómo me puedes enviar a hacer tal cosa por semejante persona? Hemos escuchado que él ha hecho tanto daño a tu pueblo, de las maldades que le ha hecho a los santos. Dice, él es malvado. ¿Cómo voy a ir a orar por él? Dice Ananías. Porque Pablo tenía esa fama, su fama le precedía, es decir, antes de que él llegara la gente se escondía. Cuando él va a Damasco, elige Damasco, porque Damasco es una zona clave para el desarrollo o la expansión del evangelio. Dicen que Damasco era una zona comercial. Mucha gente llegaba ahí por negocio y después se regresaban a sus lugares. Era una zona de paso bastante importante en comercio, en lo que se refiere a lugar de paso. Es un lugar en el cual se cuenta o se pensaba que había decenas de miles de judíos. Por eso Pablo va ahí. Cuando nosotros vemos entonces
Nada ni nadie aparentemente puede frenar a un decidido Pablo, aferrado. Él era demasiado dedicado a lo que hacía. Era una persona, podemos decir, obstinada en lo que se había propuesto. Tan obstinado estaba, empeñado en lo que estaba por hacer, que si Dios no le sale al encuentro y lo derriba, él iba a seguir haciendo lo mismo. Cuando Dios empieza a transformar una vida, y más una vida de este tipo, como la de Pablo, persona que se creía delante de Dios justo y que estaba haciendo un servicio a Dios, Dios tiene que salirle al encuentro a través de Jesucristo y tiene que derribarlo. Dios tiene que llevar al suelo a esta persona. Saulo, totalmente dominado por sus deseos perversos, eso significa también la expresión respirando amenazas, aún amenazas y muerte. Por cierto, la palabra muerte es un sustantivo. Cuando Pablo hace mención de los pecados de la carne, él usa la misma palabra con la que se le describió a él. Fonos es la palabra griega que se traduce muerte. Y fonos es el deseo de matar a otro, sí, es un deseo de matar a otro, dañar a otros. Cuando entonces Lucas dice, Pablo estaba entregado a un deseo de ver morir a otros. El deseo de Pablo hacia los seguidores de Cristo no era algo meramente emocional, diría pasajero, era algo profundo. Él realmente detestaba a los cristianos. Tal es así, dice que hasta parecía que por el aliento le brotaba el odio y el desprecio. ¿Ha conocido usted gente que cuando le habla de alguien que no pasa, le cambia el rostro y de repente hasta sus gestos, su respiración se agita, sus latidos, su ritmo cardíaco se altera por el coraje que es muy profundo y le produce toda una serie de cambios que se puede apreciar en sus gestos faciales? Pero en este caso, lo que está describiendo el escritor bíblico, Lucas, cuando dice respirando y demás, habla de que Pablo era una persona entregada a un odio. De hecho, esa palabra muerte también se puede traducir como homicidios. Esa misma palabra usted la va a encontrar en Marcos 7:21. Jesús, cuando dice del corazón sale todo lo malo, y una de las palabras que utiliza Jesús para describir la maldad del corazón sin Cristo es fonos, muerte u homicidios. Pablo, Gálatas 5:21, cuando dice el fruto de la carne, menciona fonos, muerte. Estamos hablando entonces de una persona que se cree santo, que mata para Dios y que está más perdido que nadie. Eso es Pablo. Es un perseguidor, pero él piensa que está haciendo bien las cosas. Él no se da cuenta que necesita un cambio. Era necesario que en ese camino rumbo a Damasco Dios transformara su corazón, porque era una persona terca, persistente, tenaz. Eso es Pablo. Si Dios no lo tumba al suelo, él sigue empeñado en cumplir hasta las últimas consecuencias lo que él se ha propuesto hacer: destruir a todos los que se llamen seguidores de Jesús. Ese es su propósito. El cambio de vida para cualquier persona inicia con encontrarse con Cristo. Sin encontrarse con Cristo no hay cambio. Lo peor que le puede pasar a una persona es pensar que está bien delante de Dios, que vive matando, odiando, despreciando, lastimando a otros, y creer que ese es un servicio a Dios y que Dios aprueba. Eso es lo peor que le puede pasar a una persona. Ese era Pablo, eso pensaba, hasta que Dios le sale al encuentro y le explica que lo que está haciendo de ninguna manera es un servicio a Cristo. Al contrario, está afrentando a Cristo, está luchando contra Cristo. Eso es lo que descubre el apóstol Pablo. Dios lo confronta, lo derriba, y mientras lo derriba, Jesús hace una segunda acción. A todos nosotros nos derribó de alguna forma. A todos nosotros nos llevó al piso, porque ahí necesitábamos escucharlo. Cuando Jesús nos lleva al piso y nos derriba, lo que busca es someter nuestra vida. Jesús no solo confronta al perseguidor, Jesús somete al perseguidor. Y no lo hace a la fuerza, lo hace a través de una manera tierna, paciente, gradual.
Jesús se encuentra personalmente con aquel perseguidor. Cerca de Damasco dice que lo encuentra. ¿Sabe? De Jerusalén a Damasco, dicen los estudiosos que había una distancia más o menos de 280 kilómetros, que dicho sea de paso, en ese tiempo para cubrir el viaje de Jerusalén a Damasco podía tomar entre 5 y 6 días. Entre esos 5 y 6 días es que Pablo va, él piensa, voy a ir a Damasco, dice el versículo 2, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos. Él estaba seguro que iba a encontrar gente cristiana. Él no dudaba que iba a haber gente cristiana por la cantidad de judíos que había en Damasco. Él sabía que iba a encontrar gente cristiana en Damasco. Lo que no sabía era cuántos. Pero él llevó todas las cartas posibles que pudo conseguir. Y cuando él está completamente entregado a esa cruel misión, destruir, matar y demás, es cuando Jesús le sale al encuentro. Se ha fijado que cuando Dios tiene su propósito para cumplir en una vida, cuando Dios va a cumplir el propósito, cuando Dios está en vías de transformar a una persona, a veces Dios le ha insistido en amor, en paciencia, y a veces Dios tiene que subir un poco más el tono. Y cuando Dios sube el tono, a veces te mete en circunstancias que te hacen ir al piso y te dejan vulnerable. Eso es Pablo. Antes de que caiga al piso, de que se le aparezca Jesús, es una persona sumamente independiente, pero violenta y peligrosa. Es un matón en términos, diría, por lo que él está moviendo. Él es el cabecilla que de alguna forma aviva el odio y el desprecio hacia los cristianos. Él es el que está de alguna manera promoviendo la persecución. Sin Pablo no hay persecución. Por eso Dios es muy sabio en la forma en que conquista lugares. Dios cuando le da las cabezas también. Y cuando le da la cabeza sabe que todo lo demás se viene abajo. No, recuerden que el diablo es el que usurpa la acción de Dios. Así como el diablo le apunta a las cabezas, Dios también sabe dónde apuntar para llevar a cabo sus propósitos. Es en situaciones personales y vulnerables que Jesús nos enseña a rendirnos ante Él. Pablo necesita aprender su misión. Su Señor no es el Dios de los cielos. Tiene un Señor ajeno que se llama pecado. Necesita cambiar de Señor. ¿Cómo lo va a hacer Jesús? Lo confronta, lo derriba, y cuando lo derriba lo tiene en el piso, en la lona literalmente, y en la lona le explica, versículos 4 y 5. Y cayendo en tierra, escucha una voz, y en esa voz, él es un estudioso. Él sabe por formación que toda vez que el cielo o que un ser divino diga 2 veces tu nombre, él sabe, es de Dios el mensaje, porque Dios es el que te habla de forma contundente y clara. Y Dios te llama por tu nombre. Saulo, Saulo. Le habló, va a decir Pablo cuando relata por tercera ocasión su conversión, en este mismo libro de los Hechos, capítulo 26, verso 14. Pablo va a decir, esa voz me habló en arameo y se dirigió a mí. Aunque todos le escuchamos, la gente que iba conmigo también escuchó un ruido. Nos caímos al piso todos vimos la luz. Pero no todos vieron a Cristo y no todos le entendieron las palabras a Cristo. Y Cristo no se dirigió a todos, dice Pablo, se dirigió a mí. Por eso los demás, aunque escucharon, no comprendieron. Aunque vieron una luz, pero no vieron quién era. Yo sí, dice Pablo. Capítulo 22 de Hechos, capítulo 26 de Hechos, ahí está relatado el encuentro de Pablo con Cristo. En ese encuentro, Dios le va a explicar al apóstol Pablo ¿qué es lo que Jesús está haciendo en los versículos 5 y 6? En los versículos 5 y 6 Dios le está mostrando a Pablo y le está enseñando a Pablo cómo debe someterse a Cristo. Jesús le renueva lo que es el corazón de Pablo. Postrado en el suelo, ahora sí está listo para escuchar, porque antes se sentía valiente y fuerte, pero ahora es un pobre tirado en el suelo. La luz de la gloria de Cristo, dicen en el Antiguo Testamento, siempre que Dios se manifiesta en gloria, no hay nadie que se pueda mantener de pie,
porque la gloria de Dios, confrontando al pecador, lo lleva siempre al piso, a rendición, a sumisión. Ahí tenemos a Saulo postrado. Ahora sí está listo para escuchar. Verso 4, escucha la voz. Se dirigen a él por su nombre y Jesús le dice algo que Pablo no entendió hasta ese momento. Que cuando tú afrentas a tu hermano, a un seguidor de Cristo, estás afrentando al propio Cristo. Meterse con cualquiera, diría que nosotros como hermanos nos metamos con cualquiera de otros de nuestros hermanos, no estamos afrentando meramente a nuestros hermanos, nos estamos metiendo directamente, agraviando a Jesucristo. Y debemos tener cuidado en ese aspecto. Por eso la Escritura nos va a mandar a hacer un montón de cosas, o más bien evitar un montón de cosas, porque el agravio hacia nuestros hermanos es un agravio directo hacia Jesucristo. Es meterse con Jesucristo. Jesucristo no le dice, ¿por qué estás persiguiendo a mi iglesia? Le dice, ¿por qué te metes conmigo? ¿Por qué me persigues en primera persona? Eso no lo entendió Pablo hasta ese momento. Él era un doctor en teología. ¿Cómo un doctor en teología no va a entender el concepto de Dios y comunidad? Que cuando Dios se manifiesta en su comunidad, la comunidad es parte, diría, de la pertenencia de ese Dios. Que si tocas lo que es la pertenencia o la propiedad de, estás agraviando al dueño. Eso lo sabemos en la vida común. Dañar la propiedad de alguien es meterse no meramente con la propiedad, sino con quien es dueño de esa propiedad. Y en este caso, Jesús le dice a Pablo, ¿por qué me persigues? Verso 5, él dijo, y aquí empieza un proceso de conversión. La conversión no es repentina, la conversión de Pablo es gradual. Va creciendo e incrementándose en la medida que Pablo conoce a Cristo. Entre más conoce a Cristo, más es transformado su vida. Porque no hay conversión sin conocer a Cristo. No hay verdadera madurez en la fe si no se pasa tiempo con Jesucristo y si no se crece en el conocimiento de quién es ese Dios. Pero ese Dios se tiene que mostrar a mi vida y Él me tiene que explicar quién es. Verso 5, Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, y utiliza otra vez Jesucristo. Recuerde que le está hablando en arameo. Y cuando Jesús habla en arameo, el que Jesús exprese, yo soy, está usando título divino del libro de Éxodo, cuando el Jehová se manifestó a Moisés. Pablo, como un versado en la Escritura, sabe que ese lenguaje es el lenguaje del Dios eterno. No le está hablando un ángel, le está hablando el Dios eterno. Y cuando él se dirige entonces con el yo soy primero, no le dice Jesús, ese soy yo. No, le dice yo soy. Y luego dice Jesús. En esa expresión, y le vuelve a decir lo mismo, y ahora le hace un cargo, una acusación, una confrontación. Le dice, tú te estás metiendo conmigo. Tú me estás agraviando, me estás persiguiendo. Que no entiendes que lo que estás haciendo te daña a ti mismo. Esa es la expresión, dura cosa te es dar patadas. Es decir, ¿para qué te golpeas la cabeza en el muro? Dicho coloquialmente. ¿Por qué te lastimas? No vas a ganar. Quien lucha conmigo, nadie gana. Todos pierden. ¿Por qué te haces daño? ¿Por qué te lastimas? ¿Por qué te resistes a lo que tú sabes? Al parecer, en el corazón de Pablo había un dilema. El dilema de que él se preguntaba si realmente conocía o no a ese Dios. Porque cuando Jesús le dice, dicen que la traducción en griego de esta expresión también pudiera ser, sí, Pablo, yo soy Jesús. Es decir, es una afirmación, algo que él de alguna manera está en duda si es Jesús Dios o no es Dios. Él tiene una duda que ahora Jesucristo le aclara y le dice, sí, a este Dios. ¿Sabe usted que el maestro de Pablo había dicho en Hechos capítulo 5, verso 39? Gamaliel, el maestro de Pablo, había dicho, le dijo al Sanedrín, tengan mucho cuidado
en maltratar a esta gente, a Pablo y a Pedro y a Juan, dice: tengan mucho cuidado, no vaya a ser que se encuentren ustedes luchando contra Dios. Si se encuentran luchando contra Dios, dicho en términos coloquiales, Gamaliel dijo: es lo más necio que se puede hacer, luchar contra Dios. Tengan mucho cuidado. Si es de Dios, prospera. Si no es de Dios, no va a prosperar. Así de sencillo. ¿Cómo no se acordó Pablo de las palabras de su maestro? Porque esas palabras lo dijo Gamaliel. Hechos 5:39. Y aquí tenemos a Jesús reiterando y repitiendo la misma enseñanza de Gamaliel al discípulo, y al discípulo le dice: sí, Pablo, lamentablemente tú estás luchando contra Dios, te estás oponiendo a una obra de Dios, y yo soy ese Dios. Duras cosas. Verso 6, él, cuando entiende delante de quién está, a quién ha estado persiguiendo, a quién ha estado agraviando, odiando y despreciando, verso 6, él temblando y temeroso dijo, emplea el título divino, Kyrios o Curios: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Oiga, se supone que él está yendo a matar cristianos. ¿Y por qué pregunta ahora qué quieres que haga? Porque acaba de entender algo. Ese rumbo no es el rumbo que Dios ha trazado. Estaba perdido. Era un rumbo de perdición. Ahora tiene otro Señor. Su Señor ya no es su celo. Su Señor ya no es todo el orgullo que él manifestaba hacia lo que era el fariseísmo. Ya no es el Sanedrín. Su lealtad ha cambiado, sus prioridades han cambiado, su mente ha cambiado. Ya no respira amenazas, ya no respira muerte. Ahora está blandito, tirado en el piso, tembloroso, lleno de miedo, porque acaba de entender que estaba afrentando, persiguiendo a alguien que no va a poder vencer. A alguien que merece su respeto, su entrega y su lealtad. Jesús renovando su corazón. Se necesita conocer a Dios de primera mano a través de Jesucristo para entender que es una necedad luchar en rebeldía y en pecado contra la voluntad de Dios. Que si Dios ha establecido algo para la vida, qué necedad seguir por el otro lado. Qué necedad seguir en un rumbo que solamente va a traer dolor y angustia, porque es producto del pecado. Eso es lo que Dios le está enseñando, Jesús le está enseñando a Pablo. Nuestra vida tiene que rendirse ante Jesús, y eso solo va a ser posible en la medida que Jesús se vaya dando a conocer a nosotros. Conforme Jesús nos instruya, conforme dialoguemos con Cristo, deberíamos terminar como el apóstol Pablo, diciéndole a Jesucristo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? No somos nosotros quienes trazamos nuestro camino en relación al servicio y entrega al Señor Jesucristo. Él es el que marca el paso. Lo que estuvimos haciendo, hay que preguntarle al Señor si lo que estamos haciendo lo honra o lo afrenta. Lo que hago, Señor, trae gloria a tu nombre, o es un agravio a tu santidad, o es un agravio a ti, Señor. Pablo entiende que tiene que cambiar de rumbo. Jesús le sale al encuentro, lo confronta, lo somete, pero el sometimiento no es a la fuerza. Jesús, a través de darse a conocer, entre más conocemos a Jesucristo, más lo vamos a amar. Y nos sometemos a Él no a la fuerza, nos sometemos a Él por amor, porque entre más conozco su bondad, su lealtad, sus favores, sus bendiciones, mi corazón, movido por su espíritu, se rinde a Él. Y como Pablo, Dios va transformando gradualmente nuestras vidas y nuestro corazón. Y hay algo importante que tenemos que notar en todo este sentido. Cuando le dice Pablo: Señor, ¿qué quieres que haga? La segunda parte del verso 6. Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Se supone que él ya sabía qué iba a hacer.
Si usted lee el versículo 1 y 2, él tenía ya un plan en la mente y en su corazón. Un plan que era lo que lo movía. Él vivía para eso, pero ahora ya no vive para eso. Él había dicho, voy a llegar, voy a arrestar gente, la voy a traer presa a Jerusalén. Pero ahora lo tenemos a él y mire cómo son las cosas. Dice William Hendricks en comentando este pasaje. Qué ironía, porque el perseguidor, el que iba a llevar presos a otros, terminó siendo apresado. El que iba a destruir a otros terminó siendo destruido. Porque va a pasar lo siguiente, verso 7, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad una voz, mas sin ver a nadie. Verso 8, entonces Saulo se levanta del piso, abre los ojos y sorpresa, no puede ver. Quedó ciego temporalmente. Dice que con los ojos abiertos no lograba ver nada. Aquel que se había movido por voluntad propia, que podía valerse por sí mismo, ahora está vulnerable. Aquel que podía definir su carrera y su camino a voluntad propia, ahora depende de otra voluntad, porque no puede moverse por su ceguera. Necesita confiar en otra persona, necesita confiar en la ayuda de los que están alrededor de él y necesita que alguien ahora venga a su rescate porque está enfrentando algo que lo imposibilita para poder llevar una vida normal. Ya ni siquiera como perseguidor, ahora no se puede valer adecuadamente para su vida. Lo toman, dice, sus compañeros y lo llevan y lo meten a la ciudad y ahí lo dejan esperando. Dice el versículo 9, estuvo 3 días sin ver. Y no solo sin ver, era tan angustiante y tan sorprendente lo que vivió que ni hambre le dio. Es decir, voluntariamente entra en un proceso de ayuno y un proceso de oración. Sabe que Jesús lo que está haciendo en esta tercera etapa, y estas son las 3 etapas que Dios generalmente lleva a cabo. Jesús nos confronta, Jesús nos somete y Jesús nos comisiona. Jesús está comisionando, es decir, dando un ministerio, una orden, un propósito nuevo a la vida de Pablo. Pero ningún ministerio inicia sin antes tener comunión. Sin comunión no hay misión. Sin comunión no hay ministerio adecuado. Jesús quiere que Pablo entienda, antes de que hagas cualquier cosa, tienes que aprender a depender de mí y a someterte, a pasar tiempo, a dedicarme tiempo, antes del que él diría célebre apóstol Pablo, apóstol de los gentiles, es decir, enviado misionero de los gentiles, el que va a plantar una cantidad vasta de iglesias. Antes de que él hiciera cualquier cosa, tenía que aprender a doblar rodillas, tenía que aprender a someterse en obediencia a lo que Dios determinaba para su vida, tenía que aprender a confiar en otras personas y tenía que rendirse totalmente a Dios. Todo ministerio inicia con la comunión en Dios, para con Dios. Ante la pregunta de Saulo, Señor, ¿qué quieres que haga? La orden es, levántate, entra y ahí vas a esperar. Él era un hombre decidido, persistente, con iniciativa, y ahora lo tenemos sentado esperando. Él no era de esperar, él es el que va y pide las cartas. Él es el que da la cara por los fariseos. Que ahora lo tengan sentado es una forma de mostrar rendición, sumisión. Ya no es el mismo Pablo de antes. Era un Pablo impulsivo, no se detenía. Ahora tenemos un Pablo que tiene que aprender a someterse. Sin sometimiento al Señor, uno puede cometer tantas equivocaciones en servir al Señor. Sin comunión con Dios, uno no tiene autoridad para hacer la obra que Dios le ha encomendado a uno. Eso es lo que Pablo tiene que aprender. Pablo es llevado a Damasco. Está 3 días en ayuno y en oración.
Y antes de cumplir cualquier tarea ministerial, tiene que pasar tiempo con Dios. Lo mismo vale para nosotros. Antes de que hagamos cualquier obra para el Señor, nuestros ministerios maduran y son perfeccionados en la medida en la que nos sometemos en dependencia al Señor, en la medida en la que pasamos tiempo con Dios. Para Dios es tan importante lo que somos como lo que hacemos. Tenemos que ser muy cuidadosos de no poner énfasis en una cosa y olvidarnos de la otra. Ese es un problema con el que lidia mucha gente en la iglesia. Hay gente que vive haciendo y nunca pasa tiempo adecuado con Dios. Y hay gente que pasa mucho tiempo con Dios y no hace nada por los demás. Ni uno ni lo otro es saludable. Es un equilibrio entre las dos cosas. Entre pasar tiempo con Dios. En paso tiempo con Dios, mi vida es confrontada, fortalecida, instruida, y de ahí salgo para servir a otros. Esa es la tarea que se tiene que hacer. Pablo es lo que tiene que aprender. Y una vez que se está en comunión, por cierto, entre el versículo 18, 19 y 20, hay un periodo de años, dicen los estudiosos. Verso 19 dice de la siguiente forma. Y diciendo, estoy leyendo el 8. Verso 19. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Entre esa parte y el versículo, lo que sigue del versículo, cuando dice, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco, cuando dice en el versículo 20 que enseguida predicaba a Cristo, dicen algunos estudiosos que transcurrió un tiempo. Pablo va a decir en Gálatas capítulo 1, versos 17 y 18, que cuando Pablo es encontrado por Cristo en el camino a Damasco, llevado a Damasco, dice Pablo que él sale de Damasco a Arabia y que en Arabia permaneció cerca de 3 años y después de los 3 años regresó a Jerusalén. Es decir, antes de que Pablo incluso tomara manos llenas el ministerio que Dios le había dado, pasó un tiempo de preparación. Hoy día a veces, lamentablemente, por la urgencia o la premura de las necesidades que se encuentran en la gente, hay gente que se avienta al ruedo sin tomarse un tiempo, ya ni siquiera de comunión, sino de preparación. Y tenemos tantas versiones, eso es lo que una de las cosas en el tiempo medieval, cuando le dijeron a los reformadores, tengan cuidado con poner la Biblia en manos del pueblo, porque pueden abrir una caja de Pandoras. En parte a eso se referían el clero romano, cuando le dijo a ciertos reformadores que tuviesen cuidado. Porque hoy día usted encuentra a veces a cualquier persona abriendo la escritura y diciendo, esto es lo que dice aquí, y formando grupos religiosos con una serie de a veces aberraciones o prácticas pero tan, diría, alejadas de la realidad o alejadas de la escritura. Encontramos grupos religiosos que explotan y exprimen la generosidad de la gente a través de la cuestión de la prosperidad o el dinero. Tenemos luego una serie de aberraciones que enfatizan ciertos aspectos de dones, milagros y demás, se olvidan del resto y mal aplican algunas cuestiones referente a eso y terminan convirtiendo lo que debería ser para bendición, que en este caso es llevar a la gente a los pies de Cristo, terminan convirtiendo ciertos grupos el evangelio en todo menos en lo que debe ser de bendición y favor para la gente. La misión brota de la comunión. Sin sumisión, sin comunión, no debería haber misión. Sin comunión, sin sometimiento al Señor, no es saludable y adecuado llevar a cabo una tarea ministerial. El ministerio va a la par de la comunión. En el proceso de la vida de Pablo vemos una conversión gradual. Cuando queda ciego, aprende comunión, aprende dependencia. Dicen algunos estudiosos, probablemente ese tiempo en el que Pablo no miraba, aprendió a confiar. Seguramente meditó en muchas cosas que él había estudiado antes de llegar a Jesucristo y se preguntó en ese momento,
si estaba correcto lo que él había creído respecto a. Y sin duda alguna llegó a la conclusión, y él lo va a decir. Muchas cosas de las que yo estimaba como valiosas, dice, cuando las comparé con Jesucristo. Eso está en Filipenses. Dice Pablo, cuando las comparé con Jesucristo me di cuenta que no tienen el mismo valor. Jesucristo vale más que cualquiera de esas cosas. Pablo tomó 3 años de preparación. Él dijo en Gálatas 1, 17 y 18, 3 años antes de meterse de lleno a su ministerio. ¿Cuánto tiempo hemos invertido nosotros para llevar a cabo la tarea que Dios nos ha impuesto? En la encomienda que Dios tiene para nuestras vidas, ¿cuánto tiempo hemos dedicado antes de aventarnos al ruedo? Hay algunas congregaciones en las que a veces hay gente que llega y sin mucho tiempo los avientan al ruedo. ¿Y sabe qué termina sucediendo a veces? Se terminan metiendo en problemas, porque la Escritura dice que se debe tener cuidado con los neófitos, con la gente que no tiene todavía una formación ya ni siquiera bíblica, sino cristiana adecuada, y que emprenda tareas que van a traerle más perjurio que bendición a la propia vida y a la gente que los rodea. Ese es uno de los aspectos que en la vida de Pablo la Escritura nos enseña. La conversión es un proceso, la formación es un proceso también, el ministerio es un proceso, hay todo un proceso que se tiene que dedicar, comunión, no solamente con Jesucristo, sino también con la iglesia. Pablo, para que pueda desempeñar su ministerio, necesita que Ananías obedezca. Jesús le garantiza a Pablo que Ananías va a obedecer. Ananías va y cumple con el cometido que el Señor le dio, pero no se puede hacer ministerio en solitario. No se puede hacer ministerio sin depender de Cristo, pero también sin confiar y depender de la ayuda de otros cristianos. Esa es la prueba con Ananías. Pablo en este aspecto toma, él mismo dice, 3 años, sin comunión, sin sumisión. ¿Sabe qué? No debería uno entregarse a la tarea de ministerio, porque el ministerio demanda todo eso. Voy concluyendo con lo siguiente. Solamente el amor de Jesucristo nos muestra a través de esta historia. Él puede convertir a un opositor, al más férreo de los perseguidores, en un fiel sirviente que sea capaz de dar la vida por lo que antes perseguía. Pablo se va a convertir en el mayor promotor, o en este caso predicador, del evangelio. No hay nadie en la historia hasta el día de hoy que haya hecho una tarea tan vasta de predicar como la hizo el apóstol Pablo. ¿Qué movió su corazón? Su corazón lo movió a encontrarse con Cristo. Pero para que eso suceda, necesitamos que Cristo nos derribe. Necesitamos que Cristo nos someta. Necesitamos dialogar con Él. Y estando en el piso, preguntarle, Señor, ¿quién eres tú? ¿Qué quieres que yo haga? Y cuando Él nos diga lo que quiere que hagamos, como Pablo, humildemente someternos a Él y decirle, Señor, cumple tu obra en nosotros. O como dijo Ananías, heme aquí, aquí estoy, Señor. Le invito amablemente a ponerse sobre sus pies. Si hay alguna situación que lo tenga contra la lona y lo haga sentir vulnerable, o le haga el llamado a elevar los ojos para mirar a Cristo y se está resistiendo, deje de luchar contra corriente. Lo único que va a ganar es hacerse más daño. Mejor ríndase a Jesucristo si es el caso. Y los que ya conocemos a Jesucristo, aprendamos a depender de Él. No estamos en una carrera de 100 metros. Dicen, estamos en un maratón largo. Aprendamos a depender de Cristo. Si Cristo nos dice espera, hay que esperar. Si nos dice avanza, hay que avanzar. Pero si nos dice que estemos en comunión con Él y que Él nos va a decir lo que tenemos por delante, tenemos que confiar que Él sabe lo que está haciendo. Señor, te damos gracias. Bendecimos tu nombre en medio de todo lo que vivimos. Gracias porque un día tú saliste a nuestro encuentro, aun cuando nosotros estábamos empeñados en hacer maldad, oh Dios.
Aun cuando nuestro corazón estaba entregado a tantas cosas perversas, no teníamos ninguna afinidad por ti, aunque quizás en algún momento pensamos que estábamos bien delante de ti, pero tú cuando viniste a nuestra vida, claramente nos hiciste, Padre, el señalamiento de que estábamos más perdidos que nada. Gracias, Señor, por habernos sacado de ese camino que seguíamos. Algunos de nosotros lo seguíamos con tanto empeño, corríamos hacia nuestra propia destrucción, agraviando tu nombre, ofendiéndote, literalmente quizás, Señor, persiguiéndote a ti. Gracias porque tú no nos pagaste conforme a nuestras obras, no nos has pagado en ningún momento conforme a lo que hicimos, como dice tu palabra en Romanos 5:8. Si aún cuando fuimos tus enemigos, aún a pesar de eso, dice tu palabra que tú moriste por nosotros, que tu amor es un amor tan grande que estando en nosotros en esa condición de enemigos, por amor moriste por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias porque aun cuando fuimos tus enemigos, tú pusiste tus ojos sobre nosotros, te acercaste a nuestras vidas. Nos permitiste vivir algunas circunstancias, Señor, que nos acorraló. En esa circunstancia vulnerable, en esa sustancia quizás estuvimos literalmente postrados, pero ahí nos querías encontrar. Ahí te acercaste a nosotros, nos explicaste y nos mostraste tu amor, nos mostraste quién eres tú. Pacientemente nos instruiste, pacientemente y amorosamente también señalaste nuestras ofensas, nuestros pecados. Nos llamaste a arrepentimiento y del mismo modo como Pablo lo hizo, nuestro corazón fue movido a arrepentimiento y vinimos a ti, oh Dios, con un corazón humilde y sumiso. De la misma manera que Pablo, en esta tarde queremos rogarte y suplicarte, Señor. Si no sabemos todavía cuál es la tarea que nos has encomendado, así como Pablo te preguntó, Señor, ¿qué quieres que haga? Que esas sean nuestras oraciones también delante de ti. Y si ya estamos empeñados, oh Dios, o estamos trabajando en lo que tú nos has encomendado, ayúdanos a evitar olvidar, Señor, que necesitamos invertir tiempo contigo, que es en tu presencia donde renovamos nuestras fuerzas, que es en tu presencia cuando nos atoramos o cuando no encontramos solución a alguna circunstancia que estamos afrontando. Es en tu presencia donde vamos a encontrar la instrucción apropiada y precisa y oportuna. Ayúdanos a comprender, Señor, que cuando nos acerquemos y dependamos de ti, tú vas a hacer una obra maravillosa a través de nuestras vidas. Que tú no nos has salvado para guardarnos, oh Dios, en un granero, como dicen algunos. La intención cuando nos encontraste en el camino, oh Dios, así como lo hiciste con Pablo, cuando nos saliste al encuentro, no solamente fue que te aprendamos a amar, que te conozcamos a ti, sino que tú tienes una tarea para nosotros en favor de otros. Ayúdanos, Señor, a cumplir esa tarea. Mira que algunos de nosotros quizás no sabemos, aún a estas alturas, después de varios años de seguirte, oh Dios, de creer en ti, si aún no estamos seguros cuál es el llamado, nuestros dones, te suplicamos, permítenos acercarnos a ti y en comunión contigo, Señor, instrúyenos. Dinos, oh Dios, ¿para qué nos has llamado? Así como a Pablo le diste, oh Dios, indicios de su llamado. A través de Ananías tú le dijiste que tenías un llamado para él, que era instrumento útil para ti, Señor. Sabemos que cada uno de nosotros también en tus manos somos instrumentos, Señor, que hemos sido llamados con un propósito. El primero de ellos es adorarte, exaltarte, amarte, pero no queda todo ahí. La vida cristiana no es solamente eso, Señor. La vida cristiana tú nos has dicho que es amarte a ti y amar a nuestro prójimo. Enséñanos a hacerlo de manera que te honre y te glorifique. Si, Padre, en algún momento nuestro corazón ha sido engañado, como tú dices en tu palabra, que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Si nuestro corazón nos ha engañado, Señor, para cometer actos, acciones en contra de algunos de nuestros hermanos, familia y demás, que lo único que ha traído es dolor, angustia, persecución y demás cosas, oh Dios, perjudiciales, no solamente para nuestras vidas, sino para la vida de quienes nos rodean. Ayúdanos a apartarnos de ello. Tú eres el único que puede sacarnos de ello, así como sacaste a Pablo de ello. Cambia nuestra mente y nuestro corazón si hay un agravio, oh Dios, hacia ti y hacia nuestros hermanos. Renueva nuestra mente y nuestro corazón si algo nos aqueja, si algo produce en nuestro corazón rabia, coraje y molestia, como lo producía en el corazón de Pablo.
Sabemos que esa no es la manera de proceder hacia ti, Señor, ni hacia nuestros hermanos. Ese tipo de acciones, pensamientos, emociones y sensaciones y aún actitudes de ninguna manera proceden de ti. Porque quien te conoce a ti, Señor, a pesar de que pueda experimentar quizá momentáneamente enojo, debilidad y demás, sin embargo no va a ser controlado, no debería ser controlado ni dirigido por ese tipo de acciones. Por tanto te rogamos, acércate a nuestras vidas también y ayúdanos, Señor. Si hay algo de ese malestar, de ese enojo, si nuestros corazones han tramado maldad contra otros, si han agraviado con los labios con palabras hirientes y palabras que meten, oh Dios, solamente desánimo a la vida de otros, ayúdanos a apartarnos de ello como lo hiciste con el apóstol Pablo. Libra nuestras vidas de tal mal y de tal malicia, oh Dios, que nuestro carácter y nuestra conducta delante de ti sea íntegra en todos los aspectos. Y ayúdanos a cumplir con la maravillosa tarea que tienes para nosotros. A mis hermanos, Señor, quienes no han descubierto el propósito y llamado que tienes, yo te suplico de la forma tan paciente como has guiado a cada uno de los que te sirven, del mismo modo tú los encamines a ti. Y cuando ellos te vayan conociendo mucho más, permíteles conocer y descubrir el maravilloso trabajo que tú tienes para ellos. Porque en ello, oh Dios, está parte de nuestro gozo también. En servirte, oh Dios, nuestra vida se deleita, en amarte nuestra vida se deleita. Pero también, oh Dios, en cumplir la tarea que nos has dado es dicha y plenitud para nosotros. Ayúdanos a cada uno de nosotros, Padre, a cumplir fielmente para que el día que tengamos que presentarnos delante de ti para rendir cuentas, lo podamos hacer, oh Dios, con la frente en alto y sin nada de qué avergonzarnos. Te lo suplicamos en Jesucristo. Amén.